Secretaría Nacional de Comunicación está iniciando un nuevo programa de conversatorios entre el presidente de la República y los medios de comunicación. Hoy estamos desde Guayaquil, en este día martes 24 de marzo de 2015. Este espacio es transmitido en tiempo real para el Ecuador y el mundo. CN Plus, la señal que está levantando el tema satelital para la televisión. El Ciudadano TV en sus frecuencias 48 y 49 UHF son los matrices a nivel nacional para 44 estaciones de televisión. La Ciudadana Radio en las frecuencias 600 AM Costa, 640 Sierra Norte y 620 la zona sur del país y Loja. Engancha a 385 emisoras en el país. 385, señor gobernador. Este programa se lo ve y se lo escucha, señoras y señores, en el mundo a través del internet también, en www.elciudadano.gov.es. Señor presidente, buenas tardes. Su día de trabajo hoy en Guayaquil, en Pozorja, en donde una jornada de afecto, de cariño de pescadores, de gente que está vinculada al mar. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias, Rodrigo. Cansado, pero contento, ¿no? Este oficio tiene un trajín bastante intenso, pero ahí vamos. En todo caso, como cada martes tratamos de salir sobre toda la costa, y en este caso a Guayaquil. Bueno, y ni siquiera a Guayaquil, nos fuimos en verdad, bueno, pues ahora es Guayaquil, por si acaso es parroquia rural, pero también al Cantón Playas. Apenas llegamos a Guayaquil, en la misma base tuvimos la primera reunión, ¿no? Fue básicamente con el doctor Enrique Valenzuela Vaquerizo, jefe de pediatría, me parece que es del hospital, director del hospital Roberto Wilber, porque hace unos meses, cuando tuvimos el incidente de la niña Yomaira, no sé si se acuerdan, herida en un tiroteo en Pascuales, nos informó que la niña había llegado choqueada, que no había sido estabilizada, que había fallas en los procedimientos, que la primera hora era crítica, y me comprometí, pues, siempre estamos abiertos a las críticas, a mejorar, a tener una reunión pues con todas las personas y funcionarios involucrados. Y efectivamente estuvo la ministra de Salud, el director de Salud del provincial, estuvo la ministra coordinadora de Desarrollo Social, y ahí se pudieron intercambiar algunas ideas, concretar algunas cosas, llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, yo no sabía eso, ¿no? Me parecía evidente, creía que sí se estaba haciendo, que no hay equipos de radio, de comunicación con los diferentes hospitales, ambulancias y el ECO 911. La comunicación es por teléfono, pero es una comunicación mucho más rápida. Es decir, una ambulancia debe tener radio que se pueda comunicar al hospital donde va. El paciente está choqueado, está con shock, choqueado, bueno, un barbarismo, pero está, no sé si ya se ha aceptado, está en shock, está perdiendo demasiada sangre, etcétera, y ya estén listos. Pero como que se pierde comunicación, y la comunicación debe ser por teléfono. Entonces siempre los análisis de casos son muy útiles para mejorar procedimientos, mejorar estándares, etcétera. Dicho sea de paso, la buena noticia es que Yomaira se ha recuperado muy bien. ¿Qué edad tiene Yomaira? 10 añitos, ¿no? Eso fue una tragedia, gente desalmada, se empezaron a pegar tiros, 2 bandas en Pascual, y no le importó que Yomaira, en ese entonces de 9 años, está en medio, ¿no? Casi la matan. Gracias a Dios la atención fue de primera y se ha recuperado prácticamente en forma total, sin secuelas de tremendo incidente que casi le cuesta la vida. Luego tuvimos algunas audiencias con legisladores, etcétera. Luego, en la misma base, ¿no? Para no perder tiempo, a 10:40 embarque hacia Playas. Pudimos sobrevolar un par de veces la población. Es impresionante la inversión que está habiendo, que está sucediendo. La belleza de Playas, nos tocó un día esplendoroso. Dicen que Playas es el segundo mejor clima del mundo. Tal vez se equivocan, probablemente es el mejor. Eso lo declaró la UNESCO en 1982. Y hay muchísima inversión, ¿no? Inmobiliaria, nuevos proyectos. El nuevo es Caricao, ¿cómo se llama? Caribao, para retirados va a ser, ¿no? Incluye hasta un centro de salud privado. Pero hasta hacia Engabao se está extendiendo muchísimos proyectos inmobiliarios, grandes edificios, y también hacia Data, pero digamos lo más planificado, más consolidado, o sea, en cuanto a planificación está hacia Engabao. Luego pues aterrizamos, recorrimos en bus los 20 kilómetros de Playas Data Pozorja. Es una carretera que estaba destrozada. Estrictamente hablando no debería ser una carretera estatal, son de esas cosas que aparecen en manos del Estado. ¿Por qué? Porque es intercantonal. Está entre Cantón Playas y Cantón Guayaquil, de la misma provincia, debería ser el Consejo Provincial, pero en el 2001, el gobierno de Gustavo Noboa pues se la integró a la red vial.
y es cierto que no se la había arreglado. Ustedes saben que encontramos una red vial destrozada, tuvimos que dar prioridades, pero eso era un viacrucis, ¿no? En los 20 kilómetros de playas a Posorja se demoraban 45, 50 minutos, además de que habían existido varios accidentes de tránsito. Entonces me parece que la autopista, ¿no? Es otra cosa esto, no son las fotos de la carretera. Y ahora se hacen 20 minutos y con toda seguridad, y eso ayuda también mucho al turismo. Pero además, como lo dije en mi discurso, Posorja es de los territorios con más potencial, con más perspectivas de desarrollo de todo el país. Manabí, donde está la refinería, el aeropuerto, el puerto, Posorja. Y acabamos de hacer un estudio. ¿Está alguien en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Quién nos hizo el estudio? Hola, ¿quién nos hizo el estudio para el puerto de Aguas Profundas? Nosotros no improvisamos, ¿no? Acuerda, dice que... Sí, tenemos ahí a una compañía española, un consorcio español, sí. ¿Cuánto demoró el estudio? Aproximadamente casi 2 años. Casi 2 años, porque eso hay que medir mareas, todo eso. Nosotros no improvisamos. No es quien grita más fuerte, quién es el más bacán, que yo quiero que sea en Guayaquil, no en Chandú y no en playas. No. Eso depende de los estudios, son inversiones del pueblo ecuatoriano. Y efectivamente, no por los gritos de los gritones de siempre, ni por las presiones oligarquías de Guayaquil, pero por el estudio se determinó que el mejor lugar era Posorja. Para los astilleros, que es una de las industrias básicas, recuerden, tenemos todo un plan de industrias básicas, refinería, siderúrgica, astilleros, metalúrgica, etcétera, que permitirán al país, esto es uno de los cambios estructurales que va a hacer el país. En los actuales momentos, una de las críticas que tenemos, y una de las pocas críticas correctas, razonables, es que la participación del sector industrial en el PIB sigue la misma, 12, 13%. Pero con estas industrias, que llamamos industrias industrializantes, porque generan muchas otras industrias, se complementan entre sí. Siderúrgica va a complementar el astillero, refinación de cobre, la parte de minería, refinación de petróleo, la parte petrolera, y además se va a generar petroquímica. Entonces es un polo de desarrollo inmenso para Manabí. Pero en Posorja se determinó que estén los astilleros, ¿no? Una de las industrias, como les decía, industrializantes, que de acuerdo a nuestros cálculos, cuando estén todas esas inversiones funcionando, todas esas industrias, todos esos proyectos ahí en marcha, refinería, siderúrgica, metalúrgica, astilleros, etcétera, el PIB industrial subirá un 25% del PIB total, que ya es el porcentaje de los países desarrollados. Y obviamente eso genera decenas de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. O sea, astilleros, los barcos son ciudades flotantes, implica una serie de energías sociales, implica una serie de industrias relacionadas. Esto ya va a empezar. Astinaves en los próximos meses empezará a trasladarse, como el primer paso, ya está ubicado el sitio para el astillero, a Posorja, y luego viene la primera fase del astillero, que contempla unos $600 millones para hacer embarcaciones hasta determinado tamaño. Y tenemos un mercado cautivo, Flopec tiene que alquilar buques. Entonces le hemos hecho alquiler hasta tener nuestros propios astilleros, y nosotros hacemos nuestros propios barcos. Petroecuador tiene que hacer plataformas de gas, de petróleo. Le hemos dicho aguanten hasta tener nuestros propios barcos. Y hay un mercado para Petrobras, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, solo para mantenimiento de nuestros barcos. Están yendo a Callao, a Santa Marta, en Colombia. Entonces, en los nuevos astilleros se podrán reparar, y eso es sustitución de importaciones, porque es fuga de divisas, ¿no? Se paga afuera esas reparaciones, servicios. Eso en cuanto a los astilleros, y por eso la importancia de Posorja. Pero nuevamente, les decía que después de un estudio, el puerto de Aguas Profundas se determinó que sea en Posorja, el nuevo puerto de Guayaquil. Aquí las visiones mezquinas, que no que se quede en Guayaquil a la brava, porque quieren que se quede en Guayaquil. Por favor, si hubieran tenido esa visión, en los años 50 no se hubiera hecho Puerto Nuevo. Y paradójicamente lo hizo un social cristiano, Camilo Ponce Enrique, ¿no? Entonces no hubieran salido el puerto del Malecón y no hubiera Puerto Nuevo, que en ese entonces era tanto más difícil que llegar a Posorja, con las carreteras que ahora tenemos. Entonces son realmente miradas provincianas que defienden intereses particulares, no el bien general. Eso de dragar a la fuerza, antinaturalmente, un canal para aumentar el calado, cuando teniendo el puerto a la entrada del Golfo no se necesita ningún dragado porque hay calado más que suficiente, es un absurdo social, económico, técnico, una barbaridad. Pero ya también le toca reclamar a los guayaquileños, porque es su plata la que se va a desperdiciar para beneficiar a ciertos negocios privados. Lo técnico es mover el puerto a la entrada del Golfo. Con las carreteras que tenemos, en una hora ustedes están en Guayaquil a Posorja por carreteras de primer nivel, eso seguirá siendo el puerto de Guayaquil, la misma gente podrá trabajar y trabajará mucha gente más. La buena noticia es que también muy probable, casi seguro será una inversión privada. De hecho, ya tenemos la propuesta
de una empresa privada a nivel internacional, de las más importantes, constructora y operadora de puertos. El sistema que se va a hacer es lo que se llama Swiss Challenge. Eso fue lo que reglamenté un decreto hace unas semanas, y para variar los titulares, Correa por fin da lugar a la inversión privada en proyectos públicos. No saben de lo que hablan. Siempre ha habido ese espacio. Lo que estamos es implementando un nuevo mecanismo que no estaba reglamentado, el Swiss Challenge. ¿Qué es Swiss Challenge? En español, desafío suizo o subasta suiza. Es que una empresa interesada presenta el proyecto. Mire, yo quiero hacer este puerto aquí. Este es mi proyecto, para que me dé el contrato y la concesión incluso, ¿ya? Y lo revisamos el proyecto, parece conveniente. Si cumple las normas técnicas, nos conviene como país. Si no nos conviene, decimos no. Y perdió toda su inversión la empresa privada, porque hacer un proyecto de esos demora años y cuesta millones de dólares. Hay una empresa catarí que nos ha hecho un estudio del Centro Histórico de Quito y del Parque Bicentenario de Desarrollo Inmobiliario que cuesta 4 millones de dólares. O sea, si no nos interesa el proyecto, pierden los 4 millones de dólares, así de sencillo. Este probablemente cueste más, este estudio. Entonces, lo estamos revisando, de cumplir con las condiciones, se saca a desafío. A ver, esta empresa nos presenta este proyecto por tal monto y tales condiciones, modelo de negocio. ¿Quién lo puede mejorar? Si alguien lo mejora, digamos, por simplificar, cuesta 200 millones y si yo lo hago por 180 millones, se le da otra oportunidad a la empresa que tomó la iniciativa del proyecto para mejorar la oferta. Esa es su ventaja, por haber arriesgado, ¿no? Si la empresa original, la que hizo el proyecto, dice, no, entonces yo lo hago por 170 millones, se lleva el proyecto. Si dice, no, no puede igualar esa oferta, se lo lleva la mejor oferta y perdió su inversión la empresa inicial. Entonces, ese es el modelo Swiss Challenge, eso es lo que hemos reglamentado y eso es lo que se está ejecutando en el caso de Posorja, y ya tenemos el proyecto de la empresa interesada. Por todo esto, Posorja va a ser uno de los grandes polos de desarrollo del país. Va a tener 2 proyectos estratégicos, los astilleros, y esto ya va a empezar con Astinave, que empieza a moverse en los próximos meses, y la primera parte es Astinave, ¿no? Después viene el inicio de Astinave, después viene la primera fase del astillero, unos 600 millones de inversión, hay muchos países interesados para hacer barcos hasta determinado tamaño, y la idea es después incluso escalar la capacidad del astillero. Y el otro proyecto es el puerto de aguas profundas. Con eso, Posorja y ese sector va a tener un empuje impresionante, y más el potencial turístico que siempre han tenido y que hay que desarrollarlo, y con vías como la que hemos inaugurado, pues se seguirá desarrollando, ¿no? Precisamente esa vía va a ser también un importante impulso, que no es esa vía la que está sacando en la pantalla, ese es Progreso Playas, creo, es Playas Posorja. Con vías como la que hemos inaugurado, pues también se va a potenciar e impulsar el turismo. Entonces eso fuimos a entregarlo, porque nuestra política es apenas esté terminada la obra, póngala a funcionar, esa es la mejor inauguración, que la gente ya disfrute lo más rápidamente posible de la nueva obra. Entonces fuimos a entregarle a la gente una alegría inmensa, esperamos 1.000 personas, me dijeron por lo menos 2.000, yo calculé unas 3.000. Nos dio una alegría gigantesca de la gente. Después fuimos a un almuerzo popular, gracias al protocolo del señor gobernador, tan popular que había forros en las sillas, todo eso. ¿Cómo me molestan esas cosas, Dios mío? Pero ese sin fondo, lazos, ¿no? Y todo eso. Bueno, de la persona es verdaderamente popular, no sea malo, señor gobernador. Luego de eso, pues, hemos regresado a la ciudad de Guayaquil, donde hemos tenido actividades de despacho, y en estos momentos, empezamos 10 minutos tarde, era 5:20, a las 5:30, les pido disculpas por los 10 minutos de atraso. Hemos iniciado este conversatorio, como tratamos de hacerlo cada semana, con los diferentes medios de comunicación. Luego de esto, pues, continuaremos con actividades de despacho y retornaremos a la ciudad de Quito. El jueves tenemos jornada en Sierra Central, porque también se van a inaugurar más obras espectaculares. Ambato-Guarando, una carretera que ha costado muchísimo hacerla, pero ha quedado espléndida. Como 3 contratistas nos fallaron. Son condiciones durísimas en esas carreteras, ¿no? Como Guanuje-Chandía, ¿no? Eso fue una obra titánica. Pero la concluimos, es de primer nivel. Y también el paso lateral, Lazo-Salcedo, ¿no? Hasta Ambato, lo cual ahorrará 20, 30 minutos de Quito a Ambato. Es un tramo, ya son las primeras superautopistas. Sin embargo, nos falta algo, y eso fue una descoordinación del METOP. Va a tener semáforos hasta que construyamos los pasos peatonales, pero una vez que tengamos los pasos peatonales, eso será una superautopista con intercambiadores, parterre central, iluminación, 3 carriles de ida, 3 de vuelta, un tramo de más de 20 kilómetros. ¿Te acuerdas cuántos kilómetros son?
el paso lateral. Sí, casi alrededor de 24, 25 24 kilómetros, es un tramo bastante grande el paso lateral, que evitará entrar a la Tacunga. Con eso se descongestiona la Tacunga, sale más allá de Salcedo y ahorrará fácilmente 20 a 30 minutos en el viaje de Quito a Ambato. Entonces, como ustedes ven, seguimos sembrando el país de obras. Ahí están nuestros impuestos, nuestro petróleo, está el satanizado gasto público, que ojalá se hubiera hecho hace décadas y tendríamos un país bastante diferente al que recibimos en el 2007. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, sobre todo a los que nos escuchan, nos siguen en directo, y a los presentes, muchas gracias por estar aquí. Muy amable, señor presidente. Recordarles a los oyentes, amigos, que han estado escuchando a momentos a Evelyn Icaza, es la subsecretaria regional 5 del EMETO, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Vamos de inmediato, señor presidente, a la ronda de preguntas. Vamos a pedir a Nicolás Castillo, por favor, Nicolás. La primera pregunta viene por Radio Sonorama. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, autoridades. Señor presidente, buenas noches. ¿Cómo toma el gobierno y cuál es la reacción suya con respecto a que el Consejo Privado de la Corte de la Reina de Londres aceptó la demanda de Ecuador en contra de los expropietarios del Banco Continental, y en el cual calificó de que las transacciones que habían hecho con el Banco Central eran de manera fraudulenta, y que de esta manera el Ecuador tiene que volver a la Corte de las Bahamas y determinar el monto que tendrían que devolver los hermanos Ortega al Ecuador? Eso es algo histórico. Después de 20 años, el Estado ecuatoriano ha triunfado. Se ha demostrado que los señores Ortega hicieron fraude y ya se determinó, me parece, el monto. No sé si hay alguien aquí de asesoría jurídica, pero son como 190 millones y lo que hay que ver es los medios para cobrarlos. Con las propiedades, es un fallo válido a nivel mundial, ahí no hay pretexto. Con las propiedades de los señores Isaías en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Perdón, Ortega. Señor, serían 191.953.000 dólares más o menos. 192 millones, dije por eso. Entonces, es algo histórico. Y se han hecho lo imposible para no pagar, han apelado a todos lados, y la última instancia, la Corte de Londres, ha determinado que todo fue bien actuado, se ha defendido los intereses del Estado, el Estado ecuatoriano ha ganado, y los señores Ortega tendrán que pagar alrededor de 192 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Recordando que este es un programa en vivo que se transmite desde el edificio Zonal en Guayaquil, y en donde hay también compañía de muchísimas emisoras en la Sierra Centro y la Sierra Norte que están siguiendo con entusiasmo este conversatorio. Vamos de inmediato a pedir a Nicole Khalil, ella viene por TC Televisión. Si hace la pregunta, por favor, Nicole. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente, compañeros. Usted en el último Enlace Ciudadano mencionó que las estrategias de la CIA contra los gobiernos progresistas fueron reveladas en los Wikileaks, pero no especificó que la CIA está infiltrada en las marchas, en la protesta del pasado 19 de marzo. ¿Cree usted que ese error o malas interpretaciones se deben al desconocimiento del manejo político del país de ciertas agencias internacionales? Es mala fe, por favor, no se engañe. No quiere hacer el mismo proceso de Venezuela, ¿ya? Movilización permanente, la estrategia genera incidentes, gente que nadie está... Cuando generan incidentes, estos tirapiedras en MP en Riobamba, ¿quién pierde? ¿Los tirapiedras? Dígame un nombre de esos tirapiedras. Pierde el presidente, así tengamos toda la razón. Además que van a mentir y los medios van a reproducir esas mentiras. Por ahí estaba leyendo que ahora son los agredidos. Pues están las imágenes ahí que arremeten con todo, piedra, palo, habían 5.000 personas. O sea, no va a poder tapar el sol con un dedo. Pero hagan lo que hagan, solo tienen para ganar, porque no pierden nada. O sea, en las urnas no sacan ni el 3%, nadie les hace caso, fueron eliminados del registro electoral por falta de votos. Entonces, o sea, para los irresponsables y mediocres es la estrategia adecuada, porque no tienen ellos nada que perder y siempre hacen algo de daño. Porque la gente decente dice, bueno, me cae bien Correa, la revolución, pero ya basta de tanto incidente, etc. Y tiran la toalla. Y esa sería la peor de las derrotas, como escribí en un Twitter. Y esto es parte de esa campaña, pues, la manipulación mediática. Yo nunca dije eso. Y lo publicó AFP y se reprodujo a nivel mundial y a nivel nacional, y todavía no corrige ningún medio. Pese a que hemos dicho que es mentira, que me prueben que yo he dicho que la CIA estaba impulsando y participando, organizando las manifestaciones. De hecho, incluso en un Twitter dije, irónicamente, eso es lo que le fastidia a alguno, porque para los mediocres una ironía es doble, es peor que un insulto, que una bofetada, que si la CIA hubiera organizado las marchas no hubieran sido tremendo fracaso, ¿ya? Y que agencia Fran Press miente. Me parece que ya corrigió, ¿ya? Pero mintió. Eso lo reprodujo Diario El Universo, eso lo reprodujo El Comercio, enseguida los tuiteros mediocres, delincuentes condenados que han sido liberados como Valde, etcétera, y ahí está ¿cómo es? El loco, el
el lunático de Correa diciendo que la CIA, los mediocres, justificando siempre la CIA. Yo nunca he hecho eso. Se pasan discutiendo en base a una mentira. Hemos dicho que la izquierda, ¿no? Supuestamente radicales son los talibanes, kamikazes de la derecha, que está infiltrada por la CIA, y eso lo ratificamos, ahí están los libros, todo eso. Pero no hemos dicho que ellos han organizado las marchas, que están atrás de las marchas. Eso es mentira, fue una mentira de la prensa y no es un error. Es algo deliberado para tratar de desprestigiar a los presidentes y gobiernos progresistas de la región, para convertirlos en centro de burlas, etcétera. Y bueno, habrá que luchar contra eso. Nuestros mayores opositores no son los partidos políticos de derecha o de supuesta extrema izquierda que están derrotados por sus propios errores. Es la prensa. Esa es nuestra principal opositora política, la prensa mercantilista. Y usted tiene una muestra en aquello. Una aclaración, al paso lateral de Tacunga a Salcedo son 27 kilómetros. ¿Se imaginan? 27, es más que la carretera que acabamos de inaugurar. Y esta de 3 carriles de ida, 3 de vuelta, parterre central, iluminado. Es una obra multimillonaria y sumamente importante. Avanzamos, señor presidente. Vamos a solicitar ahora a Gustavo Espinosa. Por favor, Gustavo, él viene por la televisión pública. Adelante con la pregunta. Gracias, colega. Señor presidente, a propósito de lo que preguntaba la compañera y de los agresores de Riobamba, ellos dijeron ser independientes, pero al momento de salir libres, los recibió el MPD. ¿Va a ordenar alguna investigación a propósito de que está el ministro del Interior aquí para lograr desenmascarar las verdaderas intenciones? Ojalá que entienda el país el momento en que nos vamos a amedrentar por esta gente, por la prensa que le hace eco, criminalización de protesta social, etcétera, que nos quiere volver al pasado. O sea, que alguien le golpee a un policía, que quiera agregar al presidente de la República es libertad de expresión. El momento en que vemos eso, estaremos vencidos. El país habrá vuelto al pasado y no vamos a volver al pasado. Que la prensa corrupta escriba los titulares que le dé la gana, que hagan el reportaje que le dé la gana, que vengan a quejarse donde le dé la gana, la comisaría de Cuarta allá en Washington, ¿ya? Aquí, mientras yo sea presidente, el que rompe la ley, el que usa la violencia ilegalmente, será sancionado en estricto apego a la ley. Eso sucedió en Quito, cuando ustedes han visto cómo estos desadaptados golpeaban, se mofaban de la policía, los que querían quemar, ¿verdad? Y cuando se los ubique, identifique y se los enjuicie, verán que son perseguidos políticos y criminalización de la protesta social. No es protesta social criminal, es criminalización de la protesta social. Y lo mismo en Riobamba, que no son del MP, pero fue a recibir el director del extinto MPD, ¿no? Y la gran hazaña, haciendo bailes, la gran hazaña, generado incidentes, quisieron agredir al presidente. Y ahora resulta, como siempre, como el 30S, como todas las veces, que nosotros hemos sido los agresores. Van a caer en ridículo, porque ahí están las imágenes, claro. La prensa es capaz de manipular cualquier cosa, ¿no? Hacer creer que el agua cae para arriba, cualquier cosa. Pero ahí está nuestra capacidad de comunicación también. Y gracias a Dios, en esa marcha iba de un lado el prefecto de la provincia, el otro el alcalde, que el alcalde ganó con Creo. Pregúntale por lo que pasó. Estamos conversando, de repente vemos llover botella, pero de acuerdo a estos mentirosos, el presidente los ha provocado, ahora son los agredidos. Esto es mentira, son mentiras compulsivas. Y lo va a repetir cierta prensa sin escrúpulos. Esa es su estrategia. Yo leí el resumen de una entrevista de Oquendo con una señora, nadie la conoce, Daniela ni sé cuánto, ¿ya? En que decía que yo, ¿cómo criminalizo protesta social? Que ahí está la grabación cuando ordeno detener a un sujeto por tener un letrero. Y Oquendo es tan deshonesto que no la corrige. Y después dice, es que yo soy el contertulio, tengo que hacer... Es mentiroso, es cómplice. Eso es mala prensa. Porque lo que yo he dicho, detengan al tipo de letrero que acaba de botar una botella. Y no dicen esa parte, dicen que yo he ordenado detener a un tipo por tener un letrero. Y así van construyendo mentiras día tras día y elaborando en base a una mentira. Y después de tanto repetir ya nadie sabe si fue mentira o verdad. Esa es la lucha, compañero. No pasará, venceremos, pero es duro. Si tuviéramos una prensa un poco más honesta, si también una sociedad un poco más madura que rechace esos actos de violencia. O sea, que no se deje convencer que esas son expresiones de libertad de expresión y que hay que conversar con esa gente porque también tiene derecho a levantar su voz. Son los politiqueros de siempre, los que destruyeron salud, educación, nuestras universidades, el seguro social, los que acostumbraban a gobernar sin ganar en las urnas en base al chantaje. Son los sepultureros de este país. El rato en que yo converse con esa gente, habré traicionado mi conciencia y habré traicionado a mis votantes, a mis mandantes, y jamás lo voy a hacer. Entonces, dejémonos de engaños sociales, sepamos que estamos enfrentando, ¿no? Esa gente fue deliberadamente a agredir al presidente, a agredir a nuestra marcha, es gente vinculada al MPD que siempre lo va a negar, FESE, UNE, FEWE, todos, ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Organizaciones fraternas, todo eso es MPD. Y están más violentos que nunca porque están en proceso de extinción.
Entonces hay que estar preparado. Y tienen pues la complicidad de cierta prensa. Pero insisto, esa es la lucha, es una estrategia no solo en Ecuador, es la misma estrategia de Venezuela, Brasil, Argentina, todo contra gobiernos progresistas. Usted conoce un gobierno de derecha que tenga estos problemas. Mira México, pero es por otro aspecto, por los desaparecidos, por el narcotráfico, no porque no hay libertad, porque se atenta a los derechos humanos de los opositores políticos y todos los cuentos que meten. Es toda una estrategia. Entonces, tiene que tenerlo claro el pueblo ecuatoriano y está prohibido cansarse. El momento en que nos cansemos, porque somos gente decente, nos habrán derrotado los mismos de siempre. Y el pasado, queridos compañeros, nunca más. ¿Algún comentario del señor ministro que pedía el periodista? Sí, presidente, ciudadanos y ciudadanas. Hay que establecer estrategias diferentes con los delincuentes. Y estos delincuentes lo que querían era provocar ese momento, seguramente que detengamos a 50, a 100 de estos pseudo manifestantes. Entonces la estrategia aquí es determinar efectivamente y de manera fehaciente y veraz y precisa a cada uno de los que cometieron los actos delincuenciales, porque fueron actos delincuenciales, y qué tipo de acto delincuencial cometieron. Entonces estamos avanzando bastante bien. Y obviamente corroborar lo que ha señalado nuestro presidente, las evidencias además nos van a permitir determinar claramente la vinculación directamente con este partido extinto MPD. Así que eso también lo presentaremos ya en los próximos días a las autoridades competentes, a la Fiscalía, y la indagación que está abierta, ¿no? Pero estos hechos no pueden quedar en la impunidad porque son hechos delincuenciales. No, el día en que golpear a un policía, tirar bombas molotov, tratar de agredir al presidente, sea libertad de expresión, legítimo derecho a la protesta, resistencia, apaguemos la luz, vámonos a la casa. No dejemos engañarnos, compañeros. No nos dejemos engañar. Muy amable presidente, gracias también al ministro del Interior, José Serrano, que está con nosotros. Vamos a pedir ahora a Emilia Sánchez, de Radio Pública del Ecuador. Por favor, haga la pregunta. Buenas tardes, señor presidente, autoridades presentes. Trabajo infantil. Okay. Bienvenida, Emilia. Gracias, señor presidente. Bueno, frente al embate de este invierno, ¿cuál es su balance entre los gobiernos autónomos descentralizados y la Secretaría de Gestión de Riesgos? Esto tomando en cuenta que la reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios para proteger las personas, colectividades y la naturaleza en procesos de ordenamiento territorial. Eso está bastante avanzado, hemos mejorado mucho en gestión de riesgos, pero es luchar contra la naturaleza, y la naturaleza de Ecuador es un país de alto riesgo, en todos los sentidos, sísmico, climáticos, inundaciones, sequías, etcétera, telúricos, sísmicos, volcánicos. En todo caso, la situación está muy grave, ¿no? Es más que invierno duro, puede ser un invierno duro que llueve bastante cada día, pero puede ser un invierno no tan duro, pero llovió muchísimo un día y eso generó catástrofe. Eso es lo que pasó jueves y viernes la semana anterior. Sigue lloviendo en los mismos sectores, me refiero sobre todo a Loac, Santo Domingo. La situación es de extremo riesgo. En estos momentos nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas, con nuestra secretaria nacional de riesgo, están con el prefecto de Santo Domingo y me parece también con el prefecto de Pichincha, trabajando en Santo Domingo, tratando de reubicar gente en Ayuriquín, porque Ayuriquín está al lado de una montaña que ha tenido muchos derrumbes. En la vía Loac, Santo Domingo, ha habido cerca de 100 derrumbes, 3 o 4 bastante grandes que enterraron carros enteros. Hay 9 víctimas, me parece. Un abrazo fraterno a sus familiares, son verdaderas tragedias. No todo se puede hacer, o sea, esa vía es complicada, pese a que tiene ya 50, 60 años, pues todavía hay montañas inestables. Se han hecho estudios de riesgo e incluso se ha determinado sitios en que hay inestabilidad mayor o menor, pero corregir eso cuesta centenas de millones de dólares. Entonces tampoco es que todo se puede hacer. Sin embargo, sí se han hecho obras preventivas. Eso está concesionado, por si acaso, a la prefectura de Pichincha, en lo que es Pichincha, a la prefectura de Santo Domingo, en lo que es Santo Domingo, pero ahí está nuestra Secretaría General de Riesgos colaborando, y nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas. Entonces, las normas están, la organización está, hemos mejorado muchísimo en eso. Lo que también siempre estará es la fuerza de la naturaleza y la realidad de nuestro país, que es un país de alto riesgo en todos los sentidos.
han caído lluvias muy fuertes, ha habido derrumbes, estamos trabajando, tenemos que lamentar víctimas fatales, sigue lloviendo, hay riesgo para algunas poblaciones, estamos tomando todas las precauciones, ojalá no existan más víctimas fatales y pronto se puedan despejar esas vías para el uso de la ciudadanía. Sí. ¿Tú estás por riesgo aquí? Sí, Hola. Soy la subsecretaria de Preparación y Respuesta. Buenas tardes con todos, señor presidente. Pues sí, acotando a lo que acaba de indicar el señor presidente, la ministra de Transporte y Obras Públicas, la doctora María del Pilar Cornejo, secretaria de Gestión de Riesgos, están justamente en el sector de Yuriquín, luego de sobrevolar y realizar un análisis con ingenieros expertos en el tema. Tomaron la decisión de ampliar el área declarada en alerta naranja, justamente para poder preservar la seguridad de la población. Sin embargo, es importante recordarle a la población que deben seguir todas las recomendaciones que generan los expertos en el tema y poder realizar las evacuaciones en caso de que éstas se sugieran y realizarlo en los tiempos en los que son indicadas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, señor presidente, invitando ahora a Gema, hola, buenas tardes, Gema Bravo de Telegrama. Pues por adelante. Buenas tardes. Respecto a este mismo tema, las autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas han solicitado que se declare en emergencia a esta zona. ¿El gobierno nacional analiza esta posibilidad solo para esta provincia o para las demás que han sido afectadas por el fuerte temporal? Y aparte también, ¿cómo está manejando el gobierno nacional respecto al tema del litigio de tierras en Puerto Engabado? Sobre la emergencia, para declarar emergencia provincial es suficiente el COE provincial. El problema básicamente está en Santo Domingo, las víctimas, los grandes derrumbes, etcétera. Entonces, si declaran emergencia, pues se tomarán las medidas del caso. Pero como le digo, el gobierno central está obviamente colaborando. Son dos prefecturas muy amigas, son de Alianza País, dicho sea de paso. Pero independientemente de eso, pues siempre trabajamos coordinadamente. Y más aún en estos casos de emergencia. Entonces, estamos prestando todas los apoyos, etcétera, pero la situación es realmente complicada. Le voy a dar la palabra a su secretaria de riesgos, pero antes contestaré la segunda pregunta. El tema en Engabado tenía dos partes, una parte administrativa y una parte judicial. La parte administrativa que le tocaba decidir al MAGAP está decidida, se tomó una decisión a favor de los comuneros. Es claro que esas tierras son comunales, es claro que las tierras comunales, de acuerdo a la Constitución, son intransferibles, inalienables, inembargables, etcétera. Te digo, esto es la comuna. Pero me parece que es Álvaro Novoa, ha puesto una acción judicial. Entonces le tocará a los jueces pues decidir en derecho. Pero la parte administrativa ya está resuelta y la razón la tuvieron los comuneros. Bueno, pues justamente continuando en este tema de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en el cantón de Santo Domingo fue declarado en emergencia. El apoyo lo tuvo de la gobernación y es entonces cuando se activa el sistema descentralizado de gestión de riesgos. Una vez que se realiza la declaratoria de emergencia, se fortalece esta atención a este sector declarado en emergencia justamente para poder activar el nivel siguiente, que es el nivel nacional, desde donde se mueven recursos de las diferentes carteras de Estado para poder fortalecer el trabajo que se está realizando y justamente atender a esta población afectada que está siendo evacuada en este momento para su mejor recaudo. El sistema está activado desde el momento en el que se suscitó el incidente y activado en el territorio, y una vez que este supera las capacidades locales, las capacidades instaladas, se eleva al nivel siguiente, que es el que está activado en este momento trabajando en terreno. Sí, la provincia no va a ser necesario declarar emergencia, porque Santo Domingo tiene dos cantones nomás, Santo Domingo y La Concordia. Los problemas están concentrados en Santo Domingo. En Cantón Santo Domingo. Gracias, muy amable también a la subsecretaria Mariana Tiguave, muy gentil. Vamos avanzando, señor presidente. Leonor Vázquez, si es tan amable, prepara la pregunta, ya viene por CN Plus. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Luego de darse a conocer la disposición del Ministerio de Educación sobre que las listas de útiles escolares posean únicamente productos nacionales, me gustaría saber cuál será el plan para controlar estos centros educativos para que no soliciten productos importados y también qué medidas se aplicarán para cubrir la demanda de útiles requeridos para el próximo periodo educativo en la costa. Lo segundo, no hay ningún problema. Estamos hasta exportando cuadernos. Ya, te he escuchado la canción Maldición de Malinche. Ay, maldición de Malinche, ¿cuándo harás libre a mi gente? Porque todavía estamos con los complejos de que lo exterior, lo de afuera es lo mejor. Y siempre aprende a correr de afuera. La otra vez que Pepe Mujica le regalaron una guitarra y la subastó, aprende a correr Pepe Mujica. No me gusta poner ejemplo de nada. Pero acuérdense las joyas
que el rey de Arabia Saudita le regaló a mi esposa en el 2007, fueron subastadas, con eso se hizo una serie de obras de beneficencia, todo está informado Contraloría, y ni siquiera muchos lo supieron, pero siempre es el ánimo de acomplejarnos, disminuirnos y admirar lo extranjero, ¿no? Ojalá que esa maldición de Malinche algún día sea superada. En todo caso, tenemos productos de muy buena calidad, con ofertas más que suficientes, sobre todo en la parte de útiles escolares. Es mentira que tienen que subir los útiles escolares si se compran los útiles escolares nacionales. Y si no podemos ni siquiera producir acuarelas nacionales, vámonos a la casa también. Valentina, ¿nos puede explicar un poco exactamente exactamente la orden del Ministerio de Educación? Sí, justamente al finalizar el año lectivo, que fue en febrero, se emitieron las listas de útiles que están autorizadas por el Ministerio de Educación para todos los niveles educativos. Recordemos que para el sistema fiscal, el Estado entrega todos los libros de forma gratuita a los estudiantes, por lo cual el único material que deben de comprar es justamente los cuadernos, las plumas, sacapuntas, borradores, etcétera, que están incluidos en los productos nacionales que se fabrican. Por lo tanto, no hay ninguna alteración en el precio o no se va a perjudicar al usuario si compra los productos nacionales. ¿Cómo vamos a controlar esto de aquí? Ustedes recuerden que en la Ley de Educación están determinadas las multas para aquellos colegios fiscomisionales, fiscales, municipales y también particulares que no cumplan con la reglamentación. Para el caso de los colegios particulares, las multas incluyen desde 50 salarios básicos hasta el retiro del permiso de funcionamiento en caso que no cumpla con una de las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación. Valentina, pero no entiendo, o sea, no es que el Ministerio ha prohibido que se compren bienes importados, sino que en la lista de útiles escolares el 100% se puede encontrar de esa lista en bienes nacionales. Se hizo un análisis justamente de todas las listas, incluyendo educación inicial hasta bachillerato técnico, y todos los productos que están en esas listas hay en fabricación nacional. Ya queda a la voluntad del padre de familia si desea también comprar, pues. Yo me adhiero totalmente a la palabra del ministro Espinosa. Si alguien quiere comprar un cuaderno Disney, que se lo compre, pero que pague más, pues. Sí, cuadernos nacionales y de muy buena calidad. Entonces, aquí el mensaje, toda la lista de útiles se puede encontrar bienes nacionales y no hay que pagar un centavo más. Si alguien quiere comprar algo importado, bueno, que pague más, pero es opción, no es obligación. Todos los bienes, todos los útiles se pueden encontrar a nivel nacional. Presidente, solo para recalcar algo, es exactamente la misma lista de útiles que se aprobó el año anterior, no hemos incrementado nada. Todo tiene producción nacional. Sí. Entonces es una opción el que quiere comprar importado y más caro. ¿Okay? Muy amable. Genaro Baldión, a viceministro de Comercio Exterior. Si le pasan el micrófono, por favor. Sí. Y unos datos adicionales sobre el tema de la producción nacional. La totalidad de los textos, libros escolares que entrega directamente el Ministerio de Educación son hechos por editores nacionales. Entonces, todo lo que se entrega a nivel de escolaridad pública es con producción nacional. En caso de que se requieran importar diccionarios, enciclopedias, libros especializados, no están sujetos al pago de arancel ni salvaguardia alguna. Entran con 0% absolutamente todo lo que son libros, textos, y en fin, enciclopedias, diccionarios, todo eso. Y no solo que hay suficiente producción nacional, como ya lo señalaba el presidente, sino que nosotros estamos exportando, por ejemplo, en cuadernos alrededor de 6 millones, en esferográficos también 5 millones, en goma, por ejemplo, escolar, 2.5 millones, lápices, colores por $180,000, juegos geométricos por $18,000, marcadores también estamos exportando como $20,000, a mercados como Colombia, como Venezuela. Lo cual derrumba el discurso de que lo nacional es malo. Si fuera malo, ¿cómo podemos exportar? Y ya en el tema de los precios de los útiles escolares nacionales, un dato adicional que es importante tener presente es que las materias primas, los insumos y los bienes de capital no tienen salvaguardia alguna. No hay justificación para que puedan incrementarse los precios de los productos elaborados nacionalmente. Y un dato para recordar también fue en este gobierno, en el 2007, cuando se redujo, se eliminó el arancel, 0% de arancel para todo lo que son materias primas, insumos y bienes de capital necesarios para la producción nacional. Hoy por hoy no están sujetos a salvaguardia $11,700 millones, ni tampoco arancel.
porque son productos que se consideran que son necesarios para la producción nacional o también son necesarios para el consumo nacional. Un buen punto, Genaro. Y antes sí tenían aranceles, pero eso no es noticia. Y antes de este Cuando gobierno... se pone sobre tasas, salvaguardia, a bienes suntuarios frente al año difícil, eso sí es noticia. Cuando eliminamos cuántas partidas de aranceles. Más de 3.000 partidas, no 3.400 fueron en su momento que eliminamos los aranceles para estimular a la producción nacional, justamente después de que nos desvinculamos del arancel externo común de la comunidad andina. El Ecuador está prácticamente protegiendo a la producción de materias primas colombianas y asumiendo los costos que eso implica. Se tomó esa decisión y esa política se mantiene hasta el día de hoy. Materias primas, insumos, no pagan aranceles, no pagan tampoco salvaguardia alguna, por tanto no hay razón para que se justifique. El 42% de las importaciones entran sin aranceles y sin salvaguardia, 0%, no se paga aranceles, no se paga salvaguardia y una proporción importante de esos productos tampoco pagan IVA, además. Entonces no se encuentra justificación para que se suba. Es el 42% de las importaciones que hoy por hoy no tienen aranceles en el país. 36% de los productos, o sea, a nivel de subpartidas aranceladas, 36%. Se le puso salvaguardia sobre tasas a 32% de los productos, pero no se dice que el 42% no pagan absolutamente nada. Y antes no era así, cuidado, antes pagaba, muchos de ellos pagaban. A ver, compañero, lo que sí, un mensaje a los padres de familia, cuidado, lo que sí puede haber es gente de mala fe por hacer daño al gobierno, profesores noveleros, cuando yo estaba en el colegio era así, que les manda a comprar el cuaderno Disney en tal lugar, importado, el padre de familia dice, es más caro, me subieron los precios, ¿ya? Entonces no tienen, o sea, el profesor tiene que mandar, es un cuaderno de tal característica, no de tal marca en tal lugar, ¿sí me explico? Eso es trampa. Y probablemente, cuidado, algunos lo quieran hacer para perjudicar al gobierno. Otra cosa, es mentira que se ha afectado la canasta básica de consumo, porque la inmensa mayoría de los bienes de la canasta básica de consumo son de producción nacional. Claro, o sea, ahí están las manzanas. Si compran manzanas importadas le va a costar más, pero si compran manzanas nacionales no pasa absolutamente nada. Entonces hay una serie de mentiras. En lugar de colaborar, juntar esfuerzos en este año difícil, pues los mediocres, es así, ¿no? La mediocridad trata de sembrar cizaña, divisiones para ver si estalla el gobierno, quiebra el gobierno, así quiebren al país. Entonces, a no dejarse engañar, compañeros, las medidas han sido quirúrgicas, muy bien meditadas, no se afecta a canasta básica, no se afectan a útiles escolares y apoyamos la producción nacional y el empleo. A los amigos que nos siguen por la radio y la televisión, decirles que para esta pregunta han intervenido la subsecretaria del Distrito de Guayaquil, Valentina Rivadeneira, por el Ministerio de Educación, y también nuestro viceministro Genaro Baldión de Comercio Exterior. Vamos a seguir, señor presidente. Tenemos una nueva pregunta. Emilio Zamora se prepara, él viene por Gamavisión. Adelante, Emilio, por favor. Muchas gracias. Colegas, presidente, muy buenas noches. Como todos sabemos, Diario El Universo publicó una nota donde se manifestó que el Estado le debe al IES 1.749 millones de dólares y que esto sería una de las razones de la crisis. Inmediatamente publicado esto, presidente, usted dijo en Twitter, en su cuenta de Twitter, dónde, cuándo y cómo se basan en inventos de cierta burocracia del IES para justificar ineficiencia. Es una locura. Mi pregunta es, ¿cuál es la verdad en torno a lo publicado, presidente? Y lo segundo, ¿en cuánto tiempo cambiará por completo la imagen y la atención para el beneficio de los usuarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que queda en el sur de Guayaquil? Tan fácil como esto, Emilio. Si el Universo publica tremenda mentira, que lo pruebe. Deme una factura, algo. Ni siquiera contrastó información. Entendamos que tenemos en el IES una burocracia mediocre, enquistada, con agenda propia, que se cree república independiente, cuenta los días que se acaba el gobierno, porque hemos empezado a poner orden en esa institución, y se inventa cualquier cosa. Ahora resulta, no pudieron utilizar el año pasado el presupuesto en salud del Teodoro Maldonado, pero ahora resulta que es por falta de recursos que colapsa el sistema de salud. Y porque el Estado no les paga una deuda. ¿Qué deuda? Están hablando de la ley del 10 del 2001-2002, donde como siempre al gobierno central le han dado como burro amarrado. Es la ignorancia. Esto tenemos que superarlo. Todas las correas salen del mismo cuero. Estos creen que mientras más le saquen al gobierno central, más inteligentes son. No buscan cómo generar recursos, sacarle al gobierno central. Entonces en los 60, a finales de 60, quebró el Seguro Social. ¿Cuál fue la gran solución? Que el gobierno central subsidiara 40% de las pensiones. Entonces, listísimo, ¿no? Brillante. Deme gobierno central, pero nosotros somos autónomos, pero usted me subsidia las jubilaciones. Sepan ustedes que el gobierno central subsidia 40% de jubilaciones. Eso nos cuesta cerca de $1.000 millones al año. 1.000 millones. Ese es gasto público, por ley creado por la demagogia de siempre. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Y ahora quién garantiza las jubilaciones? Se las garantiza el Estado. Pero lo paradójico
es que el IES ni siquiera necesita, porque el IES es excedentario en estos momentos. Tiene capacidad de ahorro, es el mayor ahorrador del país. No tiene déficit. Ah, pero yo he escuchado el déficit actuarial, sí, después de 50 años, si no se hacen correctivos. Pero ahorita tiene ahorro, es decir, es más lo que recibe que lo que tiene que pagar por jubilación. Es un absurdo que le estemos subsidiando 40% para jubilaciones. El IES tiene compartimento, o sea, lo que va a jubilaciones no puede ir a salud. Esto es solo para jubilaciones, ¿ya? Es un absurdo que le estemos subsidiando las jubilaciones cuando tiene excedentes jubilaciones. Y eso es 1.000 millones. Que dicho sea de paso, como tiene excedentes, ¿qué hace con tanta plata? Lo peor es meterla bajo el colchón, un absurdo. Le compra al mismo Estado bonos. Y la deuda con el IES, mira si me verificas, creo que son como 12.000 millones de dólares, 12 puntos del PIB. Pero es una ficción contable. Porque si no hubiéramos tenido esa obligación, esa plata hubiera sido el gobierno central. Pero ellos son listos. Entonces el gobierno central no le paga al IES y tiene que pagarle, y con eso el IES le compra bonos y ahora le debe al IES 12.000 millones de dólares de nuestra propia plata. No sé si me explico. Pero son listos, hay que darle con todo al gobierno, al Estado central. El Estado central somos nosotros. Eso significa menos escuelas, para que vaya una burocracia autónoma a conveniencia a manejar esos fondos. Entendamos de lo que estamos hablando. Mucho de esto es fruto de la ignorancia. ¿Ok? Bueno, en el 2001, 2002, no recuerdo, era el gobierno de Gustavo Noboa, se inventaron otra ley en que folclóricamente dijeron que las atenciones a los jubilados las tenía que pagar el Ministerio de Salud. Y que las enfermedades catastróficas de los afiliados también las tenía que pagar el Ministerio de Salud. ¿Se imaginan ustedes? Un sistema de seguridad social donde la salud de los jubilados la tiene que pagar el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que ellos tener plata y el que se friegue, como son sabidos, hay que darle como burro amarrado, sea el gobierno central. Esto no tiene ningún sentido. Ah, pero entonces cierre la deuda. No, porque gracias a Dios la ley decía que para implementar este mecanismo debe haber el correspondiente reglamento. Nunca se hizo el reglamento. ¿Cómo se define enfermedad catastrófica? ¿Cómo se calcula los costos de la intervención, las tarifas, etcétera? No ha habido nada de eso. Eso lo ha hecho unilateralmente el IES para justificar su mediocridad y un malqueriente se lo filtró al universo. Pero no existe eso. Que me enseñen dónde está la obligación de pago. No existe. ¿Ok? Y lo que he sacado hace unas semanas para cumplir con la ley es un decreto diciendo, perfecto, nosotros entonces financiamos la atención a los jubilados y a la enfermedad catastrófica de los afiliados, pero ¿cómo? Atendiéndolos en el sistema de salud pública, no dándole ni un centavo al IES. Y estamos esperando porque nos envíen esa gente. Y para ver si esa gente está de acuerdo. Entonces ya basta de estas trampas, de esta torpeza, hacernos el harakiri social, inteligentísimo. Mientras más saco el gobierno central, mayor victoria. El gobierno central, el Estado central somos nosotros, son las escuelas, son los centros de salud. Y el IES no es que es autónomo y quiere que le paguemos hasta la atención de salud de los jubilados. Por favor, a reaccionar Ecuador. Lo que ha publicado el universo es una gran mentira, una gran irresponsabilidad. Y estamos tomando la medida del caso para que en el marco de la ley de comunicación tengan que corregir, pero ya basta de tanta irresponsabilidad. Y en el IES acabo de hacer un cambio en la dirección del IES para liberarnos de toda esa burocracia mediocre que está enquistada ahí. No todos, hay gente muy buena, pero sí hay de los otros que tienen agenda propia y tienen esa mentalidad. Ellos son sabidos, son unos mediocres, desperdician plata, ni siquiera pueden utilizar el presupuesto asignado, pero le deben echar la culpa al Estado y se inventan una deuda multimillonaria. ¿Para qué? Para seguir despilfarrando. A reaccionar Ecuador. Somos lo mismo. El IES es parte del Estado, dicho sea de paso. ¿Ya? El gobierno central es parte del Estado. El Estado central es parte del Estado. Entonces, pero mientras más le sacan al Estado central, más sabidos son. Es un absurdo. Es fruto de la ignorancia y la mala fe. Todos a rechazar esto. Avanzamos, amigos, en este conversatorio. El momento es para Luis Encalada, por favor, y viene de Radio Tropicana. Adelante, Lucho. Señor presidente, buenas tardes y colegas presentes. Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, denuncia que este sector sigue sufriendo asaltos a sus embarcaciones a últimas horas. ¿Se va a reforzar la vigilancia a las ya existentes en estos sectores que pasan momentos difíciles? Ha mejorado muchísimo la vigilancia, es indudable. Hemos aumentado las capitanías de puerto, los equipos de la capitanía, las lanchas patrulleras. O sea, ha habido todo un programa. Ahorita tenemos varias veces más aviones no tripulados, el ECO 911. Por supuesto que siempre se puede mejorar, pero también hacerse una autocrítica por los compañeros pescadores y Gabriela Cruz. Hay muchos pescadores que se pasan a Perú y a Colombia a pescar y ahí los asaltan. ¿Cómo hacemos? Si están en aguas extraterritoriales, no son nuestras. ¿Ya? Hay compañeros que compran motores de segunda mano, todos saben que son robados. Entonces contribuyen al robo de otros compañeros. Entonces también un poquito de autocrítica. Yo mucha crítica, mucho facilismo, pero ninguna autocrítica. Sin duda ha mejorado muchísimo la seguridad en el mar,
falta por hacer, es muy difícil, muy costoso, pero hemos mejorado muchísimo, pero también es necesario que los compañeros tomen ciertas precauciones. Incluso tenemos el programa de GPS y botón de auxilio. Los compañeros se los paga el Estado, ellos van a tener que pagar el servicio, que serán unos $100 anuales. Nosotros pagamos el aparato, que es costosísimo, ¿ya? Pero también algunos sectores se están oponiendo a eso. ¿Para qué es esto? Se ve que se acerca una lancha pirata, aprietan el botón de auxilio, automáticamente manda la señal, manda su posición, va un helicóptero a rescatar. Pero eso se están oponiendo y luego se quejan. Entonces, también un poquito de colaboración y un poquito de autocrítica. Tenemos una última pregunta, señor presidente, en este programa. Lo va a hacer Giselle Márquez, ella viene de la Radio Ciudadana. Adelante, por favor, Giselle. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Señor presidente, pese a que se ha catalogado el 2015 como un año difícil, hoy el Gobierno Nacional inauguró la vía Playas Data Pozorja con una inversión superior de 14 millones. Se puso en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico Manduriacu en la Tacunga, Salcedo, y esta semana también se entrega la vía Ambato-Guaranda. Además, en Guayaquil se invertirán $17 millones para construir un ducto de agua potable que beneficiará a todo el sector norte de la ciudad. ¿Qué otros proyectos tiene el gobierno en materia de obra pública para el 2015? Mira, mi querida Giselle, solo terminando las obras en marcha tengo para inaugurar una obra cada día. Ese es el nivel de inversión que ha tenido la Revolución Ciudadana y el Gobierno Nacional. Somos de lejos el país, pero de lejos, el triple del promedio de América Latina, de lejos el país que más inversión pública tiene. Yo siempre lo dije, y ya se están distorsionando mis palabras. Creo que fue un lapsus lingüe, no fue mala fe, pero yo vi un programa donde Walter Spurrier por teléfono decía, y el presidente ha dicho que no le preocupa la baja del petróleo porque ajusta inversión. Claro que nos preocupa, pero siempre dijimos, o sea, mientras los ortodoxos le dicen, guardemos la plata, eso es como un padre de familia que necesita educar a sus hijos, mandarlos al médico, pero él es prudente y guarda la plata debajo del colchón. No es un gran irresponsable, un gran inhumano. Para la época vaca flaca, ¿cuál es la época vaca flaca? Que venga el acreedor a cobrarles a la puerta. O sea, básicamente para garantizar pago de deuda. Esa es la mentalidad de los ortodoxos, ¿no? Dicho sea de paso, con esos fonditos ya estuviéramos en crisis, porque estuvieran pulverizados. El precio del petróleo ha bajado desde septiembre, llevamos 7 meses de bajar el precio del petróleo. Un año de apreciación constante del dólar. Cuidado, que la apreciación del dólar es casi o más grave, tan o más grave que la caída de los precios del petróleo. Se ha apreciado 27%, eso encarece nuestra producción 27% y abarata la producción, sobre todo en euros, de 27%. Euro es una moneda referencial, pero el peso se ha devaluado 30%, la corona noruega como el 40%, y así sucesivamente. El dólar se ha fortalecido en el último año con respecto a todas las monedas. Eso nos resta muchísima competitividad, y es exactamente lo contrario que se tiene que hacer como medida de política económica. A Colombia también se le derrumbó el precio del petróleo que exporta y del carbón, devalúa el peso. A nosotros se nos derrumba el precio del petróleo, y estaba planificada la para de la refinería, lo cual implica importar más derivados, y se nos aprecia el dólar. Exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Entonces, llevamos 7 meses de caída del precio del petróleo. Llevamos un año de apreciación del dólar. ¿Sabe lo que hubiera pasado con los ortodoxos, la partidocracia y sus fonditos de estabilización? Hace rato estarían liquidados. Y sigue el dinamismo de la economía. Hemos hecho intervenciones quirúrgicas como la salvaguardia. Ayer tuvimos una reunión muy importante para revisar sobre todo las inversiones del sector petrolero, porque con la caída del precio del petróleo ya hay ciertas inversiones que no son rentables. Hemos logrado recuperar, eso no se refleja en el presupuesto porque son empresas, directamente esas inversiones no se reflejan porque son empresas públicas, pero al no hacer esas inversiones, los excedentes que entregan al Estado van a ser mayores, entonces esto va a generar más ingresos para el Estado. Con eso, con la salvaguardia, yo creo que, y con el financiamiento que ya está identificado, el plan de financiamiento, no vemos mayores problemas ya este año, ¿no? Por supuesto, va a ser un año duro, afecta el crecimiento, afecta el nivel de empleo, pero se conservan los equilibrios macroeconómicos, se protege a la dolarización, se protege el sector externo. Entonces, ya tenemos el financiamiento identificado de aquí hasta el final de año, incluso en los peores escenarios, ¿no? Incluso considerando un escenario extremo de $20 el barril en promedio, para lo cual el barril el resto del año, principio de año estaba a $40, debería caer a $15, lo cual es ya imposible. Pero hasta ese escenario lo tenemos planificado. Así que el pueblo ecuatoriano debe estar tranquilo, confiado de que sabemos de esto,
No podemos cambiar el mundo, no podemos luchar contra factores que escapan de nuestras manos, pero se han tomado las medidas adecuadas. Y solamente con las obras que ya están en marcha tenemos prorrogado una obra cada día. Sin embargo, se seguirán haciendo nuevas obras porque, insisto, se han tomado los correctivos adecuados para seguir con la inversión pública y con la actividad económica a lo largo del año. Señores oyentes, señor presidente, estamos llegando ya al final del programa. Queremos agradecer a la compañía de los señores ministros, de las autoridades, de los periodistas y a ustedes, oyentes, amigos en la radio y en la televisión. Pues muchísimas gracias. Hasta una próxima. Una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Un abrazo.